Bienvenidos al miércoles FA. Hoy parece que se fue un miércoles muy ajetreado porque acabamos de salir de un evento para entrar a otro. Entonces, yo creo que vamos a hacer poquitos el día de hoy. Bueno, a esta hora porque ya fuimos muchos en la otra hora y pues a veces nos excedemos de la cantidad de actividades que queremos promover y que creo que se han de alguna manera concatenado unas con otras. Hoy la presentación, tengo el nombre, ¿cómo aparece? ¿Por qué? Ale, ¿por qué no tiene nombre? Ese es miércoles, eso ya todo el mundo sabe. 1985, testimonio y experiencia. Y como se trata de testimonio, yo les voy a dar un testimonio personal. El año en que yo nací, mi padre escribió un libro que se llama El subsuelo de la Ciudad de México. Ese año se publicó el libro y en ese libro, que es como la Biblia o fue como la Biblia de la mecánica de suelos en esta ciudad, se habló por primera vez y claramente expresado en un mismo volumen todo el resultado de una serie de sondeos que se hicieron en toda la ciudad para poder determinar las características del subsuelo. Es curioso que el hijo de un ingeniero ahora sea un arquitecto y que lo utilice como un testimonio. Un testimonio que lo llevó a recorrer toda la ciudad y hacer una cantidad de pozos, que fue un proyecto que se inició en ICA, en el Laboratorio de Mecánica de Suelos de ICA, y que después fue un trabajo que se terminó en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, con la colaboración del ingeniero Raúl Marsal, que en realidad era pues como el mentor de mi padre en todos estos asuntos de mecánica de suelos. Es curioso que nosotros podamos hablar de la mecánica de suelos con una naturalidad, los arquitectos, sin muchas veces saber ni siquiera de qué estamos hablando. Hablamos de las estructuras con una naturalidad que parece que tampoco tiene ninguna relación con nosotros. Diseñamos y estamos promoviendo una cultura arquitectónica en torno a la seguridad, y lo primero que tenemos que hablar de la seguridad es pues del medio en el que éste se desarrolla. El día de hoy no vamos a hablar a detalle ni de la mecánica de suelos, ni vamos a hablar a detalle de la estructura como tal. No quisimos hacer de esta sesión de septiembre, con la que iniciamos el mes de septiembre, como una sesión técnica. Allá arriba está el arquitecto Pepe Ávila, que nos hubiera podido dar una sesión técnica muy apropiada sobre el tema, porque lo que queremos mostrar es la posibilidad de que hay otras formas de ver y hay otras formas de entender el problema, y hay otras formas también de poder de alguna manera transmitir la importancia que esto tiene. Cuando yo nací, mi padre escribió un libro, todos dijeron, uff, y precisamente hago esta referencia porque para ustedes hablar del sismo del 85 es decir, uff, ni siquiera habíamos nacido, ¿sí? Ni siquiera habíamos nacido porque pues finalmente el sismo del 85 pues lo pueden haber vivido sus padres, sus abuelos, pero no lo vivieron ustedes. Y el sismo del 85 es la última gran referencia que tenemos de un sismo que nos haya impactado en esta ciudad particularmente por las cuestiones y por la relación que tiene con la vida y con el trabajo que los arquitectos hacemos. Sin embargo, pues vemos que hay simulacros y decimos, pues ¿para qué hay simulacros? Decimos, no, pues el simulacro pues es como de chiste, ¿no? Nos dicen que nos salgamos. Por ejemplo, en el simulacro en la UNAM hay un documento en donde cuando se hace un simulacro se tiene que pasar cuántos muertos. Muertos son los que dicen, ¿para qué me salgo? O sea, pues que no es un simulacro. Y cuando viene de verdad el temblor, entonces todo el mundo dice, ¿realmente me debo salir o me debo quedar? ¿Sí? O sea, como que estamos en esa duda, y sobre todo ustedes que no vivieron el sismo del 85 dicen, pues qué divertido porque desde que iban en la primaria han tenido ustedes simulacros, ¿no? Les dijeron cuál era la sección segura, cómo salir, ¿no? O sea, no grito, no corro, voy hacia las escaleras. Esa experiencia sí la tienen, que las generaciones anteriores no la tuvimos. Y no la tuvimos porque pues finalmente no habíamos tenido un sismo del 85, el sismo anterior, si no mal recuerdo, fue el sismo del 57, en donde yo tampoco había nacido. Entonces a mí me hablan del sismo del 57,
ni lo viví. Y diría, uff, ¿hace cuántos años, no? Sin embargo, este uff tiene muchas referencias y muchas formas de acercamiento y de involucramiento sobre lo que esto significa. El día de hoy, Gabriela Wiener, que nos acompaña, ella no es ni siquiera arquitecta, o sea, no, es más que arquitecta, es arquitecta paisajista, ¿sí? O sea, sí, no es arquitecta, o sea, nunca llevó clase de estructuras, por eso es ni siquiera arquitecta. Sin embargo, ella es un trabajo junto con un fotógrafo, tampoco es arquitecto, es fotógrafo, ¿sí? Que es Carlos Contreras Oteiza, que es el hijo de Carlos Contreras Bernal, que es uno de los que, entre otras cosas, empezó con la fundación de la arquitectura de paisaje como disciplina en México. O sea que ese está peor porque no es hijo de ingeniero, es hijo de arquitecto que funda paisaje y que nieto de urbanista, o sea que no le atina por ningún lado, pero que sin embargo a través de la cámara se observan muchas cosas, porque también las cámaras, fíjense que han cambiado con el tiempo. Antes cuando tomábamos una foto lo pensábamos 3 veces y decíamos, ¿va a ser una transparencia o va a ser una impresión? Es lo primero que hacíamos pensar, ¿no? Y decíamos, si tengo 36 transparencias, las debo de gastar en algo buenísimo, ¿no? Entonces, antes de disparar, buscábamos en qué era lo que íbamos a hacer. Encuadrábamos la foto, teníamos esta vista que tiene muchas veces el artista que trata de transmitir a través de la imagen algo más allá de la mera imagen. Este es el caso justamente que nos atañe el día de hoy. O sea, cómo a través de esta imagen, que ya para todos sabemos que hasta en los teléfonos tenemos una cámara, ya no imprimimos, vamos de viaje y tomamos 1000 fotografías que nadie va a ver, porque pues quién va a tenerse el tiempo de ver 1000 fotografías, ¿no? Antes enseñábamos, íbamos un viaje de 2 semanas, traíamos 36 transparencias y todo el mundo decía, qué bárbaro, ¿cuántas fotografías tomaste? Ahora vamos 2 semanas y traemos 2000 fotografías y todo el mundo nos dice, pues como para qué las tomaste, ¿no? Ahora tomamos las fotografías y las subimos al Facebook, ¿no? Para compartirlas con nuestros amigos instantáneamente. O sea, ya saben a dónde fuimos, cómo nos veíamos, qué estábamos haciendo, cómo acabó la fiesta. Pero sin embargo, cuando hablamos de la ciudad, fíjense que es difícil voltear y ver y tomar conciencia que cuando yo disparo mi cámara, estoy obteniendo una imagen, que es una imagen que finalmente habla de lo que yo estoy observando, y esta observación es la que Gaby va a compartir. Desgraciadamente Carlos no pudo estar aquí por un compromiso de último momento, pero la intención es compartir con ustedes en esta primera parte de miércoles estas imágenes tomadas por un fotógrafo y cómo dentro de la imagen urbana podemos también nosotros visualizar los efectos de este sismo del 85. Y la segunda parte va a ser una parte para algunos a lo mejor dramática, pero a veces tenemos que presentar también la parte dramática. Vamos a tener una serie de videos que nos van a hablar sobre qué fue el sismo del 85, o sea, imágenes muy crudas, imágenes que finalmente nos permiten visualizar una realidad que no nos ha tocado vivir, pero que nos puede tocar vivir. Y también vamos a hacer un simulacro, para que también ustedes vean por qué debemos o por qué no debemos participar en un simulacro y qué beneficios tiene realmente tomar conciencia tanto del sismo como de la forma en la que debemos nosotros de actuar en caso de sismo. Entonces, Gaby. Gracias. Gracias. Pues déjenme platicarles primero rápidamente por qué llegué a las fotos de Carlos Contreras. Carlos, soy investigadora en el Coordinación de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, y como les dijo el arquitecto, soy arquitecta paisajista y me interesa mucho el espacio público y la planeación y la ciudad. Y entonces me invitaron a colaborar a un proyecto de Carlos Contreras Elizondo, el abuelo de Carlos Contreras. Y entonces, hurgando en el archivo de fotografías de Carlos para buscar proyectos, sí, claro que sí, gracias, fui encontrando estas fotos que van a ver ustedes, y entonces, y muchas otras. Y claro, acababa de pasar septiembre del año pasado y pensamos juntos que podíamos sacar a la luz estas fotos que son verdaderamente impactantes, pero no nada más eso, sino el contraste con el presente. ¿Qué pasó en el 85
en el 19 de septiembre y el 20 de septiembre de 1985, y hoy, ¿cómo está esa misma zona? Es en la colonia de Roma, el polígono lo van a ver, no es toda la colonia Roma, es lo que a Carlos le dio tiempo de fotografiar en las primeras, desde que llegó a Álvaro Obregón, donde estaba su taller fotográfico, pudo cargar rollos y empezó a caminar, ¿no? Y entonces ahí está el recorrido. De veras es una lástima que no haya estado aquí, pero este es el resultado de ese proyecto. Y hay una entrevista ahí a Carlos, donde él de veras amplía mucho en sus sentimientos, en la emoción, en lo que percibía al ir fotografiando. Todos hemos tomado una fotografía y la verdad es que al ir detrás de la foto, ¿no?, uno va oyendo más, oliendo más, los sentidos se abren mucho, porque como el del ojo está limitado nada más al cuadrito de la cámara, entonces los otros sentidos despiertan, y esa experiencia es parte de lo que está en la entrevista y que podía Carlos referirnos. Y entonces yo los voy a ubicar brevemente en dónde, de qué estamos hablando y por qué encontramos a través de pues hablar con geólogos y luego en documentos históricos, por cómo encontramos que esta es una zona de transición. Si quieres, gracias Carla, la siguiente. Este es rápidamente ¿cómo se llama?, el plano de la Ciudad de México en 1889, cómo llegaba a sus límites la Ciudad de México, y en este extremo que no voy a poder señalar nunca, me voy a subir. Esta es Avenida Chapultepec, este es La Piedad, después continúa en Bucareli, y esta es la zona en donde se va a hacer el proyecto para la colonia Roma. Este es la Romita, este asentamiento, este poblamiento ya está aquí en el principios del siglo XIX registrado, y es el que le da nombre a la colonia. Hasta aquí llega la ciudad, 1886, pero los pobladores de esa zona se quejaban mucho de las condiciones en las que vivían, de insalubridad, de falta de servicios, y entonces muchos llamados, y los vecinos que quedaban cerca también se quejaban de lo mal que estaba esta zona y cómo les perjudicaba a ellos en su calidad de vida. La que sigue, por favor. Este es un artículo que Gerardo Sánchez también incluye en nuestro trabajo, en nuestro proyecto, donde ven el circulito. Esa es la delegación, en la delegación Cuauhtémoc está la colonia Roma, y en estos planos que les puse rápidamente, este es el mapa de la zonificación sísmica que da el Departamento del Distrito Federal, y ahí vemos cómo la zona lacustre se encuentra con una zona de transición y después con una zona de lomas que le llaman. El asunto es que cuando un suelo lacustre, según nos explicaban, bueno, el asunto es que físicamente lo que ocurre es que un tipo de suelo que es blando, al encontrarse con un suelo que es más duro, pues siempre va a provocar una inestabilidad, siempre. Eso quiere decir que cuando tiemble, la colonia Roma siempre va a padecer, también siempre, ¿no? Entonces, eso aprendemos para que en las reconstrucciones que se están haciendo ahora y en el reciclamiento, por ejemplo, de vivienda unifamiliar a vivienda plurifamiliar de mayores niveles, pues entonces quien la autoriza están conscientes de esto, cómo la están cimentando, etcétera, etcétera. Pero esta es una realidad, la anterior, por favor. Esa es una realidad física. Este es el plano también de riesgos, mande. Me parece muy bien, para eso estábamos, ¿no? Como el miércoles fue un espacio de compartir, el arquitecto José Ávila va a ampliar un poquito esto que está en el libro de mi papá, efectivamente, pero que Pepe yo creo que nos puede complementar también algo de esto. Pues muchas gracias, Gaby, encantado. Tuve la fortuna de conocer al
papá de Marcos, y organizamos 3 ciclos de conferencias y después unas publicaciones en el Colegio Nacional sobre estos temas. Él escribió un libro célebre que se llama precisamente El subsuelo de la Ciudad de México. Y en relación a lo que comentaba, efectivamente, la clasificación oficial del subsuelo, a partir de todos los trabajos interdisciplinarios que se hicieron de geología, geofísica, ingeniería estructural e incluso urbanismo, está en 3 partes: la zona dura o de lomas, la zona lacustre y una zona intermedia entre la zona de lomas y lacustre que se llama zona intermedia. Sin embargo, la colonia Roma fundamentalmente creo que podemos plantear que es una zona de origen lacustre, tiene depósitos de arcilla de gran profundidad, llegan abajo el nivel del mar. Se hicieron exploraciones con equipo de Pemex en aquella época, precisamente en los que participó el papá de Marcos, hasta 3,000 metros de profundidad sin encontrar el depósito de basalto rocoso. Entonces, esos depósitos de arcilla no están consolidados, tienen grandes contenidos de agua y se excitan, son casi los únicos en el mundo que se excitan con movimientos telúricos de origen lejano. El sismo de 85 estuvo casi a 400 kilómetros de distancia. Las ondas sísmicas tienden a atenuarse, pero al llegar a esta zona con depósitos de origen lacustre, se vuelve a excitar con movimientos muy lentos. Los sismos en la costa son como en el box, para los que les guste el box, son como un uppercut. Es un golpe muy fuerte, 1 o 2. Y en el Valle de México, los movimientos sísmicos son como un vals. Son periodos de vibración muy lentos, de 2 segundos, fíjense, 1, 2. El periodo se toma la ida y regreso de un péndulo. En el caso de las arcillas funcionan como un péndulo invertido. Ese movimiento no tiene aceleraciones tan fuertes como los sismos de la costa. En la costa los sismos son violentos y breves. En el caso de la Ciudad de México, el sismo duró casi 120 segundos. Violentito, ¿no? La percepción de los sismos es un poco complicada. Por ejemplo, en Chiapas, los sismos, como son de origen cercano, son el golpe rápido y tiene un componente vertical más fuerte y la gente sentimos más el movimiento vertical que el horizontal, pero las estructuras se caen con el movimiento horizontal, no con el vertical. Entonces, cuando hace poco hubo sismos aquí en la Ciudad de México de origen cercano, de muy poca intensidad. Las variables en los sismos es la energía que se libera, que se mide con la escala de Richter y que es simplemente la energía liberada, y otro que es la intensidad de daños, que es más subjetiva. La escala de Richter se calcula matemáticamente, la intensidad de daños es más subjetiva, se calcula en función de cómo se afectaron edificios, pero los edificios se afectan no solo por la fuerza del sismo, sino por la vulnerabilidad que tienen las edificaciones. Por ejemplo, en el estado de California, en Estados Unidos, después del sismo de Loma Prieta, se modificaron las normas, no solo los parámetros de diseño estructural, sino las normas de construcción, porque resultaron dañadas, igual que aquí, demasiadas escuelas y hospitales. A partir de eso, los siguientes sismos que se han dado en California no han generado daños virtualmente en ninguna escuela ni en hospital, porque se redujo la vulnerabilidad de los edificios. Aquí uno de los problemas más serios en 85 fue el daño que hubo tan exagerado en escuelas que afortunadamente no habían entrado los niños a clases, entraban a las 8 de la mañana y fue a las 7:20, si no la mortandad hubiera sido altísima. En el caso de hospitales sí fue tremendo, se perdió, si mal no recuerdo, el 40% de la instalación hospitalaria de la ciudad. Los daños y víctimas se concentraron en vivienda. En vivienda
fueron el 65% de víctimas fue en vivienda. En el puro módulo del Nuevo León, que tenía 3 módulos, nada más uno se cayó, hubo 585 muertos. El CONALEP, que era escuela, más o menos se calcula que anduvo también por los 500 y tantos muertos. Entonces, la vulnerabilidad de los edificios va aumentando además conforme reciben más sismos. Hay quienes dicen, si ya aguantó un sismo, pues va a aguantar el siguiente. Eso no es cierto. Las estructuras se van aflojando y para el siguiente están más peor, como dice Gaby. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que habría que ver con respecto al subsuelo. Y la colonia Roma, efectivamente, como comentaba Gaby, era una zona pantanosa que no se había urbanizado en buena medida por las condiciones del subsuelo. Se edificaron casas de 2 pisos, muchas de esas casas se sustituyeron en el mismo terreno y en condiciones de edificios muy esbeltos por edificios muy altos. En la plaza de Río de Janeiro hay uno de los edificios que más se estudió, que se volteó porque era un edificio con un frente como de 8 metros y lo levantaron con 14 niveles. Entonces, ese sí es en la plaza de Río de Janeiro. La siguiente lámina lo que muestra es en este plano de riesgos sísmicos, donde está la colonia Roma y que sí coincide con una zona. Ay, qué amable. Gracias, y esto no sé si sirve. Y la colonia Roma se ubica en una zona de alta a muy alto riesgo, ¿no? Esa conciencia, pues también. Los que están viviendo hoy en la colonia Roma, porque es muy curioso, cuando íbamos a fotografiar, yo era la ayudante de Carlos, y entonces registrábamos la ubicación, bajaban a contarnos sus historias. Les urge contar sus historias porque están viviendo una situación muy curiosa. Los edificios que creemos que se recimentaron, se reestructuraron, y ellos lo saben. Lo que pasa es que no hay dinero para cambiar de habitación, ¿no? Pero bajaban y nos decían, no, es que aquí sí se siente el alto riesgo, sí es una situación latente. La que sigue, por favor. Estos son más planos, ahí está. Este es la Romita y proyectos de cómo debía de trazarse en orden a la modernidad, a los conceptos de la modernidad, de ventilación, limpieza, circulación del aire, para limitar las enfermedades. Y entonces estos son proyectos que se aprobaron por el ayuntamiento en la época de Porfirio Díaz para este nuevo ideal de ciudad enfocado a la aristocracia, ¿no?, de la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Este es ya un acercamiento de otro plano, 1902, y este es el proyecto. Nosotros llegamos hasta Insurgentes, nada más, de Insurgentes a La Piedad, que hoy es Cuauhtémoc, y bueno, un poco en la Doctores de esta parte. Ese es nuestro proyecto, la poligonal. La que sigue, gracias. Estos son los usos del suelo en el 85 y este es el uso del suelo en el 2008. Y vemos cómo el tejido se ha ido diversificando un poco y donde había una franja clara de uso mixto con habitación, en realidad lo que ha sucedido a partir del 2008 es que el uso mixto ya tiene una forma mucho más integrada y son decisiones que toman las personas. El gobierno propone, pero en realidad las personas son las que van ocupando y dando el perfil del uso del suelo, ¿no? Entonces, bueno, no hoy, pero en el 2008 se veía así, es lo más reciente, no hemos podido actualizar completamente esto. Lo que sí hicimos, es la siguiente, por favor, la siguiente, levantamiento con ayuda de planos de la delegación, los niveles, ¿no?, los niveles que tienen, y va del más claro al más oscuro, llegamos hasta 23 niveles en algunas zonas. Lo que sí es cierto es que hay una tendencia a aumentar el número de niveles en vivienda. ¿Por qué? Porque el espacio es reducido, no hay más donde hacer nueva vivienda y se están tirando o reciclando casas, habitación unifamiliar, como decía, para generar vivienda multifamiliar. Eso es a grandes rasgos. La que sigue, por favor. Y entonces ahora sí, estas son las fotos que
espero que con buena calma les pueda yo pasar, porque ya las pasé una vez y me regañaron porque las pasamos muy rápido. Pero estas son las fotos que Carlos, si quieres irlas pasando, que Carlos tomó. Carlos cuenta en la entrevista que le hice que él no estaba durmiendo en su casa, que estaba en Orizaba, sino que estaba en Mixcoac. Y cuando le avisan que tembló y cuando le avisan que todo era un desastre y que no se podía pasar, sale corriendo, llega a Álvaro Obregón para llegar a su taller, como les digo, a su laboratorio y poder sacar el material. Dice que era imposible, tuvo que estacionarse muy lejos, caminar, y lo que fue viviendo le fue estrujando verdaderamente el corazón. Una breve explicación. En la parte de arriba ustedes ven el 85 y en la de abajo el 2012, y está la ubicación de la foto, ¿no? Entonces, dice que había muchas fugas de gas, que no podía llegar hasta su taller, y que además con la angustia de que no es como hoy, los fotógrafos antes tenían que hacer las cargas de película para poder tomar, hasta fabricar sus rollos y poder tomar. Entonces, pues había un tanto limitados, 100 metros de película y nada más. Entonces, llegar a armar los rollos para salir, estaba pensando uno muchas cosas, y dice que tenía miedo, sobre todo por las personas, que el horror, ojalá tengan la oportunidad de adquirirlo. No son muchos ejemplares, solo son 300, no, cierto, solo son 200, pero las narraciones de Carlos son muy impresionantes, porque de veras iba caminando con su foto, observando la desesperación de las personas, ¿no? La desesperación de quienes estaban tratando de rescatar a sus familiares, ¿no? Las cosas eran lo de menos, el olor a gas, de repente no se veía nada, ¿no? Cuentan igual los vecinos que tienen ahí toda la vida viviendo, que se creó una como nube que no permitía ver ni más allá de 2 metros, que fue muy impresionante. Entonces, esta memoria consideramos que no se debe de olvidar. Esta memoria es importante. Carlos tiene un acervo fotográfico de la Ciudad de México, siendo quien es, hijo de quien es. Tiene un acervo fotográfico de la historia de la Ciudad de México impresionante. Él siempre ha dicho, ¿y por qué no lo aprovechan? ¿Y por qué no hacemos una reconstrucción de la ciudad a partir de esto? Bueno, pues este fue un intento a partir de un evento, ¿no? Como ven, mucho se rehizo, pero hubo promesas que se hicieron en el que hizo el gobierno con edificios que estaban en muy mal estado, que se demolieron, y le ofrecieron a la gente, por ejemplo, crear espacios abiertos, crear jardines o parques. Buena parte de esos proyectos no se hicieron, son estacionamientos. Hoy existen las presencias de estacionamientos públicos a cielo abierto, en lotes que desde luego tienen mucho valor, representan mucho mayor ingreso económico para los propietarios, y nunca el DF o el gobierno distrito federal les cumplió aquella promesa de hacer más áreas verdes en esta zona. Esta foto, perdón, un momentito, esta foto dice Carlos que es muy reveladora, porque esta es una grieta que continuaba, solo la tomó aquí en este recorrido que hizo de Cuauhtémoc por Álvaro Obregón hasta Insurgentes. Entonces las fotos están al revés justamente, pero esta grieta que aparece, y en otra foto que sí está, se ven los rieles levantados del tranvía. Este es del 2012, eso sí explica, ¿no? Que ahí está la grieta, no desaparece, la han repavimentado, y la misma grieta aparece, ¿no? No sé si es una falla verdadera, profunda, o qué pasa, pero sí, desde luego. Bueno, miren, precisamente estos rieles, que no sé si aparezcan al rato, dieron una evidencia de cuáles fueron los desplazamientos que se generaron en el suelo, en las partículas del suelo, durante el sismo 85. Como les decía, el movimiento es más leve en la ciudad que en las costas, pero es más amplio. En la costa el movimiento es más rápido, hagan de cuenta en este sentido, y aquí es más lento, pero mucho más amplio, y eso fue lo que se registró en estas vías. Pero en relación al subsuelo de la Ciudad de México, y eso lo tiene muy bien expuesto y explicado
Marcos Massari Papá, tanto en el primer libro, El subsuelo de la Ciudad de México, como los dos del Colegio Nacional del Segundo Milenio, es la extracción de agua. Paradójicamente, el problema que se tiene en la zona es, por un lado, desde el punto de vista del sismo, las aceleraciones del suelo, el movimiento que se produce. Lo que afecta a un edificio son dos variables exclusivamente: la aceleración máxima del suelo, o sea, con qué velocidad se desplaza, y el periodo de vibración. Pero aún sin sismo, el problema que hay con la extracción de agua es que la ciudad se está hundiendo y los hundimientos son diferenciales. Estos hundimientos diferenciales y la composición tan peculiar de las arcillas produce efectos como estas otras grietas. En Iztapalapa, en muchas zonas de la ciudad ahora están apareciendo grietas que son fundamentalmente producto del hundimiento, que a su vez es causado por la deshidratación, o sea, por la extracción excesiva de agua. Entonces, para diseñar bien un edificio se tienen que tener, por cierto, en cuenta las dos cosas: cómo enfrentar los hundimientos diferenciales y cómo resistir las condiciones dinámicas del subsuelo, que el movimiento oscilatorio lo hago así porque así se mide, pero en realidad el suelo se mueve para todos lados como rock and roll. Esos desplazamientos se miden a partir de el máximo en centímetros que oscila de un lado a otro, la aceleración máxima del terreno y el periodo de vibración. El periodo de vibración tiene que ver por la altura de los edificios. No me quiero explayar mucho, pero por decirles una anécdota importante: la Torre Latinoamericana iba a tener 10 pisos menos de los que al final se le pusieron, y se le aumentó la altura para evitar que se fuera a sincronizar con el periodo natural del suelo, porque cuando coincide la vibración del suelo con el periodo natural de vibración de la estructura, se sincronizan y eso aumenta muchas veces la fuerza del sismo. Pues también otra de las cuestiones que nos dimos cuenta, como meros observadores, como peatones, nada más que traían una cámara en la mano, fue que mucho de lo que se reconstruyó, teniendo la oportunidad para aprovechar, ¿no?, y hacer algo pues ejemplar, muy bien hecho, y conservar la memoria, no se tomó. En muchos de los edificios, y lo van a ver, ¿no?, o lo están viendo, los edificios que se reconstruyeron son horrendos. No sé si eso se puede decir, pero no son mejores que los que había, y no son mejores en ningún sentido, ¿no?, ni siquiera estético, que es el que Carlos observa y dice en la entrevista. Los espacios abiertos que quedaron, que eso sí es mi trabajo y además fue motivo de una pequeña investigación que hizo un alumno de paisaje, tampoco se aprovecharon. Se hicieron proyectos que, como siempre, se asignaron, se resolvieron, están ahí, y se convirtieron todos estos espacios abiertos, liberados, que en realidad son 3, en zonas abandonadas, muy poco usadas, francamente desperdiciados, en lugar de poder hacer proyectos pues, que le valieran la pena o que le sirvieran a la población, ¿no? Carlos cuenta la historia de, esa me gusta mucho, de una vecina en su edificio de Orizaba. Tenía una vecina que vivía con un sobrino, y entonces la vecina le dijo que se despidió, ¿no? Le dijo: ya nos vamos. Tiempo antes del sismo. Qué bien, ¿a dónde? Compramos en la Plaza Luis Cabrera, que vieron aquí, compramos un departamento en un edificio nuevecito que acaban de estrenar. Y entonces nos vamos a vivir. Hombre, pues felicidades, que les vaya muy bien. Un mes antes del temblor. Y tembló y se cayó el edificio, y la viejita y su sobrino se murieron. Eso es dramático para quien conoce, ¿no? Y además regresa al sitio y revive toda esa experiencia. A ratos de veras Carlos respiraba y decía: ay, maestra, esto es muy duro. Y sí es porque nosotros como ciudadanos desconocemos, tú quizás sepas mejor, cuánto se ha hecho de veras en favor o para subsanar estas fallas en esa colonia. Carlos también cuenta que en su edificio de Orizaba, donde vivía,
después del temblor vendió ese departamento, pero después del temblor y de que lo reestructuraron aparentemente y que les dijeron lo tienen que deshabitar porque vamos a arreglarlo, lo vamos a enderezar y todas estas cosas, cuando regresó a habitarlo, lo vendió inmediatamente porque dice, tú echabas una canica de un lado del departamento al otro y en 10 segundos yo estaba del otro lado. O sea, quiere decir que no, la falla seguía, ¿no? Y eso en un edificio que él sabía. ¿Cuántos no están así? Todavía hay la Unión de Vecinos y Damnificados del 19, es una asociación de personas de las colonias afectadas que se formó a raíz del sismo para demandar al gobierno todo lo que les estaban prometiendo y su casa y todo lo que necesitaban recuperar, ¿no? A la fecha existe esta asociación y si hubieran quedado satisfechos y si les hubieran cumplido, no existiría, ¿no? Y siguen demandando acciones para que puedan obtener su vivienda, para que se les puedan hacer verificaciones en sus edificios o en sus casas para estar seguros de que lo que tienen no vale, ¿no? No vale lo que les aseguran que vale. En fin, entonces, esta experiencia, ¿quieres comentar algo? Bien, casualmente este edificio que está en Avenida Cuauhtémoc era la Secretaría de Industria y Comercio. En aquella época a mí me tocó participar en el Comité Nacional de Reconstrucción y propusimos que en vez, como era un edificio del gobierno, que en vez de reconstruir el edificio se hiciera una plaza y se hizo esta plaza que también me tocó estar incluso en la inauguración y todo eso, y es parte de lo que comentaba Gaby. Había una oportunidad de reconstruir mejor de cómo estaban las cosas que no se aprovechó. Se han mejorado muchísimo los reglamentos de construcción, los parámetros de diseño son impecables. El problema es que no se cumplen. Si hay oportunidad, al rato comento por qué. El recorrido entonces, vuelvo al recorrido de Carlos, inicia en Álvaro Obregón. Entonces nos vamos a vivir. Hombre, pues felicidades, que les vaya muy bien. Un mes antes del temblor. Y tembló y se cayó el edificio y la viejita y sus sobrinos se murieron. Eso es dramático para quien conoce, ¿no? Y además regresa al sitio y revive toda esa experiencia. A ratos de veras Carlos respiraba y decía, ay maestra, esto es muy duro. Y sí es porque nosotros como ciudadanos desconocemos, tú quizás sepas mejor, ¿cuánto se ha hecho de veras en favor o para subsanar estas fallas en esa colonia? Carlos también cuenta que en su edificio de Orizaba, donde vivía, después del temblor vendió ese departamento, pero después del temblor y de que lo reestructuraron aparentemente y que les dijeron lo tienen que deshabitar porque vamos a arreglarlo, lo vamos a enderezar y todas estas cosas, cuando regresó a habitarlo, lo vendió inmediatamente porque dice, tú echabas una canica de un lado del departamento al otro y en 10 segundos yo estaba del otro lado. O sea, quiere decir que la falla seguía, ¿no? Y eso en un edificio que él sabía. ¿Cuántos no están así? Todavía hay la Unión de Vecinos y Damnificados del 19, es una asociación de personas de las colonias afectadas que se formó a raíz del sismo para demandar al gobierno todo lo que les estaban prometiendo y su casa y todo lo que necesitaban recuperar, ¿no? A la fecha existe esta asociación y si hubieran quedado satisfechos y si les hubieran cumplido, no existiría, ¿no? Y siguen demandando acciones para que puedan obtener su vivienda, para que se les puedan hacer verificaciones en sus edificios o en sus casas para estar seguros de que lo que tienen no vale, ¿no? No vale lo que les aseguran que vale. En fin, entonces, esta experiencia, ¿quieres comentar algo? Bien, casualmente este edificio que está en Avenida Cuauhtémoc era la Secretaría de Industria y Comercio. En aquella época a mí me tocó participar en el Comité Nacional de Reconstrucción y propusimos que en vez, como era un edificio del gobierno, que en vez de reconstruir el edificio se hiciera una plaza y se hizo esta plaza que también me tocó estar incluso en la inauguración y todo eso,
y es parte de lo que comentaba Gaby, había una oportunidad de reconstruir mejor de cómo estaban las cosas que no se aprovechó. Se han mejorado muchísimo los reglamentos de construcción, los parámetros de diseño son impecables. El problema es que no se cumplen. Si hay oportunidad, al rato comento por qué. Que sigue, por favor. El recorrido, entonces, vuelvo al recorrido de Carlos, inicia en Álvaro Obregón, pero no camina por Álvaro Obregón en ese momento, sino que baja por Orizaba y Chihuahua hasta Avenida Cuauhtémoc, y de ahí sube por Álvaro Obregón para regresar hasta Insurgentes. Entonces, todo este es el recorrido que va fotografiando hasta que se le acaban las fotografías. La transformación también en imagen es verdaderamente notable. Aparecen las estaciones del Metrobús, por ejemplo, que antes no estaba, y claramente lo que dice la teoría urbana se refleja aquí. Se fracciona la ciudad con estos elementos que son pues infranqueables, o sea, cruzar Insurgentes tiene que ser ya por puntos específicos. Entonces, ya ahora, y además de esos elementos, van limitando la comunicación y la intercomunicación, digamos, de unas zonas con otras, de unas zonas urbanas con otras. Eso en las imágenes de esta vez que tomamos aparece con una claridad, e incluso les pregunta a uno, a las personas, al puesto de periódico, ¿y por qué no se pasó del otro lado, que está más bonito, hubiera aprovechado? ¿Cómo cree? Del otro lado no hay nada, ¿no? ¿Cómo cree? Nadie va a llegar a mi puesto del otro lado. Entonces, el Metrobús se convirtió en una barrera sobre esa avenida, que bueno, da el servicio y todo, pero en imagen es real. La otra es que decíamos, qué difícil es tomar la foto desde el mismo punto, porque aparecieron millones de árboles. Eso sí se hizo. Se sembraron, y lo pueden observar, muchísimos árboles. Yo les diría sintonizón, que es la verdad, pero no quiero decirlo tan informalmente, porque son especies que no son adecuadas, están mal podados, están mal mantenidos, una con otra. Entonces, además el estado del arbolado pues es muy malo y no ayuda, desde luego, a la imagen y al entorno habitacional. Este es, aquí dice, Chapultepec, sí, y vemos ahí uno de esos ejemplos donde el árbol gigantesco se pisa, y la fachada que queda contenida por ese paño de hojas está totalmente destruida. Es un edificio con valor arquitectónico e histórico, se ve, y está totalmente destruido. ¿Y ya quién lo ve? Nadie, ¿no? Entonces esas cosas también, para esas pues, memorias es importante un registro como este, porque nos permite aprender de la experiencia, de lo que fue, de un evento natural que se va a repetir, no que nosotros vivimos en una zona sísmica, pero cómo aprendemos y cómo mejoramos las condiciones para que no impacte tanto, pues eso lo dejamos a los lectores nosotros, o a los observadores de este proyecto. Yo creo que sí es muy impactante. Creemos que la falta de atención de los administrativos públicos en la revisión, pero además en la supervisión de obra, en estar al pendiente de que se haga lo que dicen que van a hacer, eso sí también tiene mucho que ver. De eso se quejaron las personas, de ustedes qué hacen aquí, pues tomando fotos, pero ¿para qué? Pues para registrar, pero ¿qué van a registrar si nuestra casa les va a caer en el próximo temblor? Entonces creían que era un poco de morbo de nuestra parte ir a tomar fotos sobre lo mal que está cuando no se arreglaron sus casas porque ellos no tenían dinero para arreglar sus casas. La experiencia de veras fue muy buena. Extraño ahora más a Carlos que al principio, porque él lo vivió. Decía que las personas le gritaban, ayúdeme, por favor, ayúdeme, y entonces llegaba un socorrista corriendo y le decía, ¿cómo le ayudo? Pues levante esto que tengo encima. Y entonces al darse cuenta de que podían jalarlo, decía, es que si lo jalo, le desprendo el cuerpo. Eso lo lee uno, ¿no?, en las novelas, pero vivirlo, y sucedió.
Hay también restos de edificios caídos que no… Ahí están los lotes con edificios caídos. Ahí está la foto incluso, de una de las calles que no están referidas. Pero ahí está ese sí es un monumento al edificio que en Chihuahua, en la calle. Bueno, sí se reparó, pero ahí en ese literal se saca el pueblo. Ahí están, y está ocupado por indigentes, ¿no? Que ahí viven en tapado y varias cosas, pero pues esta es la realidad de un sismo que sospechamos, sin saberlo a profundidad, porque no son los más expertos, que no mejoró mucho la colonia con las acciones que se le dieron, sobre todo que se enfocaron los recursos, parece ser, por las publicaciones impresas en Tlatelolco y en otras zonas mucho más grandes. En estos como eran espacios edificios aislados, aunque Álvaro Obregón sí estuvo muy impactada, pues ellos dicen que por eso no se les hizo tanto caso. Les quiero leer de esta cocina. Benito Taibo escribió un texto muy breve cuando vio las fotos que Carlos publicó en el Facebook a raíz de nuestro proyecto. Compartió algunas que le gustaron y entonces Benito Taibo escribió esto que nos autoriza a publicar y dice: hoy comencé a escribir a las 7:19 en punto. Hace 27 años yo era coordinador editorial de la Secretaría de Comercio. Cuando llegué, 2 horas después a la oficina, en una bici prestada, todo era ruinas. Tan solo en nuestro edificio hubo más de 100 muertos, sobre todo compañeros de intendencia. Desde entonces los temblores se volvieron terremotos y los sustos pánico absoluto. Ese día nos hizo cambiar para siempre. En el momento de la réplica más fuerte, esa tarde estaba con mi hermano Carlos, Juan Contreras, Mauro López, Carlos Contreras y otros amigos en el piso 5 del Hospital Colonia, junto al Monumento a la Madre, contando camas que sirvieran como refugio temporal. Bajamos corriendo mientras las escaleras se hacían de chicle. Al llegar al jardín caímos jadeando y nos abrazamos, celebrando en silencio haber sobrevivido. Ese hospital, que era de Pemex, había sido utilizado por el ejército para albergar a algunas tropas que habían venido de otros estados para participar en el desfile del 16 de septiembre. Todavía no se habían llevado los catres de campaña ni la cocina que habían montado para darle de comer a los soldados. El hospital fue tomado por un grupo grande de jóvenes y desde allí se hicieron miles de comidas durante los siguientes días para dar de comer a brigadistas y damnificados. Había un letrero grande escrito con spray en la pared que decía: aquí lo único que tembló fue la tierra. Nos sumamos a la inmensa cocina. Pues me parece muy importante ver estas imágenes. Sería bueno que le diéramos continuidad con más presentaciones, porque lo que pienso en lo fundamental sobre este problema es que es un problema con muchos factores que lo determinan y que se requiere tanto una visión interdisciplinaria para comprenderlo como para enfrentarlo y mejorar la situación. Necesitamos que concurran todos, o sea, este es un problema que tiene que ver con los geólogos, con los ingenieros, con los arquitectos, con los paisajistas. Yo creo que tendríamos que ver todos. Y vamos a darle continuidad. Yo quisiera presentarles al licenciado Humberto Hernández Santaella. Él es técnico en urgencias médicas y es asesor en materia de protección civil para el gobierno e industria privada. Él ha venido invitado y le quiero agradecer al arquitecto Julio Morales, quien es el coordinador del taller Domingo García Ramos. Él nos ha hecho el favor de invitarlo y pues agradecemos la presencia de ambos aquí, pero ahora vamos a ceder los micrófonos para ver otra parte, pero esta vez sí, sí. Yo les quiero platicar porque, rápidamente… Concepción Crislip, que es la coordinadora de bibliotecas. Porque tampoco estaban ustedes aquí ni en la vida ni nada, pero la Facultad de Arquitectura en un determinado momento intervino muy ampliamente
en la restauración de varias vecindades en la colonia Guerrero. El arquitecto Vanegas, que probablemente muchos de ustedes conocen, se hizo cargo personalmente. Él estaba dirigiendo a los alumnos que quisieron intervenir en esto y entonces nuestro director iba a las embajadas a conseguir dinero, porque pues se necesitaba dinero para hacer ese trabajo y la universidad tampoco podía dar todo. Entonces iba a las embajadas a conseguir dinero y de hecho algunas de las vecindades, por ejemplo, me acuerdo muy bien de la inauguración de la vecindad Berlín, que está ahí en la colonia Guerrero, y que el que hizo el proyecto para la reconstrucción de esa vecindad y de las casitas muy curiosas porque resultaron como europeas, fue el arquitecto González Lobo, el doctor González Lobo. Y lo que sí era de verdad muy impresionante era ver el entusiasmo de los alumnos por pasarse días enteros trabajando, construyendo realmente, interviniendo directamente en la restauración, en la reconstrucción total, y además de todo tuvieron mucha convivencia con los vecinos, a ratos un poco agresiva de parte, por ejemplo, a nosotros nos tocó en alguna ocasión que fuimos de visita y nos tocó una asamblea de vecinos en donde pues las señoras no estaban muy de acuerdo con el tamaño de la cocina y esto, pero pues se les hacía ver que tampoco era posible hacer algo muchísimo mejor como se hubiera querido, pero sí por lo menos era mejor de lo que tenían antes y por supuesto mejor de lo que había quedado cuando el sismo, ¿no? Entonces pues yo sé que actualmente también hay muchos programas de intervención social para que ustedes puedan ir a las comunidades tanto en la Ciudad de México como en los estados, pero es importante recordarles que la facultad en ese momento tuvo un muy buen papel y pues cada quien aportó lo que tenía. En un último momento, ahorita me estoy acordando, en un último momento faltaban cocinas, no había dinero para poner los muebles de cocina y una persona había hecho una recaudación para hacer una escuela, pero pues luego se dio cuenta de que no iba a poder hacer nada, entonces vino y nos ofreció aquí está el cheque de lo que yo tengo, de lo que yo he recaudado con todos mis vecinos y mi colonia y utilícenla ustedes para poner las cocinas. Entonces realmente fue un trabajo comunitario en toda la ciudad y en todas las comunidades que quisieron trabajar en ello. Nada más quería compartirlo con ustedes porque pues sí, realmente las fotografías son impresionantes y probablemente ustedes algunas ni siquiera las habían visto. Ahora, por otro lado, en la biblioteca hay un libro que no me acuerdo cómo, bueno, además del libro del papá de Marcos. Muy técnico. Pero ese es muy técnico. Hay un libro que hace poco, hace unos 2 o 3 años, hizo un exalumno con fotografías que había encontrado en todas partes y que realmente lo compramos en la biblioteca, no tanto porque no da muchas explicaciones técnicas, pero sí tiene muy buenas fotografías. Entonces, si quieren, pues vayan a consultarlo para que vean. Gracias. Bueno, ahora el licenciado Hernández, le cedemos el micrófono para otra perspectiva. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, damas y caballeros. Agradezco al panel por haberme invitado a esta plática conferencia. Trataré de generarles un poquito de conciencia en esta parte de cultura que nos falta todavía mucho camino por recorrer. Si bien puntualizan bastante bien los arquitectos y el panel anterior, si me permiten, voy a poner de pie. Lo que ha sucedido desde el 85 y hasta la fecha y cómo ha ido sufriendo cambios nuestra ciudad. Déjenme presentarles un pequeño video y este video posiblemente nos meta más en esa parte. Yo sé que las fotos son bastante reveladoras por sí solas, pero déjenme presentarles un pequeño video que espero de ahí empezar a sacar, que ustedes tengan más ideas sobre ese tiempo en el 85. Y bueno, pues si me acompañan a verlo.
¿Ya le bajó? No. Ya lleva 15 días de retraso. ¿Y se va a hacer análisis? Ya se los hizo. Al rato nos entregan los resultados. Madres. ¿Y si está embarazada? ¿Me caso? No mames. ¿De plano? Quería esperarme a terminar la especialidad, pero las cosas pasan por algo y la neta adoro a Gaby. Chale, qué valiente. Pues sí, güey. Hay que dejar el reventón algún día. No, brother. Habiendo tantas mujeres, ¿por qué amarrarse solo a una? Mira nomás qué forma ligué. Órale. Eres un suertudo. La neta, sí. Y en diciembre me regreso a Cancún. Ni madres, en diciembre me toca a mí. Y capaz que de luna de miel. Está temblando. ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡Auxilio! Ángel, ¿estás bien? Tranquilo. Ángel. ¡Auxilio! ¡Estoy aquí! ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡Auxilio!
Bien. Gracias. ¿Qué vemos en este pequeño video? Un drama. ¿Qué nos deja? ¿Qué aprendemos de eso? ¿Sabían qué hacer? ¿Hoy sabemos qué hacer? Se supone. ¿Pero todos sabemos qué hacer? ¿Qué nos han dicho? ¿Qué sabemos? Ustedes díganme, en caso de un sismo, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Salir. ¿Y eso es correcto? ¿Es nuestra mejor opción? Sí, por favor, gracias. Bueno, tengo entendido que cuando ocurren sismos, lo primero que tienes que hacer es conservar la calma e identificar inmediatamente dónde están las salidas de emergencia.
y ya después comenzar a salir de manera ordenada. Si estás en un lugar público, bueno, por ejemplo una escuela, unas oficinas, de manera ordenada para que no se alteren las personas, y si estás solo, pues ahora sí que salir pero rápido, con calma, pero no corriendo tampoco. Ok, gracias. ¿Cuál es su nombre? Carlos. Gracias, Carlos. Bien. ¿Alguien más? Ok. ¿Qué sucede si nosotros nos desplazamos durante un sismo? ¿Qué está sucediendo debajo de nosotros? Se está moviendo la tierra. ¿Nos podemos mover adecuadamente? ¿Podemos caminar correctamente? No, a menos que sea un sismo muy suave, ¿va? Muy leve. Si no, un sismo de esta magnitud no nos permite caminar adecuadamente. Nos vamos a enfrentar a más problemas si nos desplazamos durante el movimiento. ¿Qué problemas nos podemos enfrentar? Carros de las escaleras. ¿Hay objetos que se pueden caer encima de nosotros? ¿Sí? Por ahí en internet anduvo circulando un video de un sismo después del 85, donde se ve una persona en un hotel, hay un sismo y esta intenta salir durante el movimiento, pero no le es posible, solamente va de lado a lado de la pared porque el sismo no le permitía avanzar. Entonces nos ponemos más en riesgo si intentamos hacerlo, evacuar en ese momento, que sí, nos vamos a una zona de menor riesgo. ¿De acuerdo? Durante mucho tiempo se había manejado que una vez que empezaba un sismo, se daba la señal de alerta y todos teníamos que salir evacuando. Eso se manejaba y todavía hasta la fecha en muchos lugares eso se tiene la idea. Pero acaba de venir por ahí una persona, un personaje de Japón y nos dice, ¿qué creen? No están haciendo mal sus simulacros, no deben de salir, tienen que esperarse hasta que pase el sismo y posteriormente salir. Y a partir de esa recomendación, entonces cambia la protección civil y ahora sí nos dicen, primero tenemos que esperarnos y después evacuarnos. ¿Qué vemos en este pequeño video? Se esperaron, pero se fueron al punto adecuado, estuvieron en el sitio correcto. ¿Cuántos se salvaron? Uno que se acercó hacia la más segura, ¿verdad? El que se quedó en el centro fue el que, pues desafortunadamente pierde la vida. Ok, entonces, ¿cuáles son las zonas seguras del edificio? Las columnas y las traves. Nos han dicho también que todos los marcos de las puertas, ahí nos tenemos que parar, ¿es correcto? Sí nos han dicho, ¿verdad? ¿Y funciona? ¿Por qué? Las marcas de las ventanas también se tienden a descuadrarse, entonces pues, también la estructura viene a colapsarse encima de él. Claro, a menos que por arriba esté una trave, entonces sí funcionaría, ¿verdad? Bien. Desafortunadamente este video nos enseña que en ese tiempo hubo pérdidas humanas, muchísimas, y pérdidas materiales. ¿Cuándo nace la protección civil entonces? ¿Después del 85? Bueno, pues déjenme decirles que no. La protección civil viene por allá desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando Francia es atacada por Alemania, ellos construyen sus casas, debajo de sus casas hacen sótanos, y estos sótanos pues ahí guardan alimentos, muebles, etcétera. Cuando empiezan a ser atacados se dan cuenta que esas zonas son las que menos daños tienen, y entonces empiezan a platicar entre las comunidades y a decir que bueno, pues que en cuanto hay un ataque se vayan a los sótanos. Y después de que pasaba el ataque salían de los sótanos y empezaban a buscarse. Lo que nosotros hoy, ¿dónde hacemos eso? ¿Han participado en un simulacro? Cuando salimos y evacuamos, ¿a dónde vamos? A los puntos de reunión. Eso es lo que hacían ellos. Ellos se juntaban, empezaban a ver si estaban todos, se empezaban a valorar y veían si había algún lesionado o no. Y entonces a raíz desde ese tiempo se empieza a generar esa parte de la protección civil hasta lo que hoy en día
conocemos como todo este aparato que tenemos en esta materia. ¿De acuerdo? Bien. Dice el CENAPRED entonces que él clasifica los fenómenos naturales hace 4 clasificaciones. ¿Me puedes ayudar con la que sigue, por favor? Él dice que tenemos fenómenos hidrometeorológicos, geológicos, socioorganizativos, sanitario-ecológicos y químico-tecnológicos. ¿Quién me dice cuáles son esos fenómenos naturales geológicos? ¿Los sismos? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Por qué? Porque son generados por movimientos geológicos y es una respuesta a un sismo, pero como es un sismo fuera de territorio de la placa, genera olas de gran tamaño que llegan a los continentes. Es correcto. ¿Y entonces se clasifica? Como geológico. Como geológico. Muy bien. ¿Qué más? Vulcanismo, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Más de Conchita Crisley, alguien que quiera participar. Sin ningún problema, adelante. Los hundimientos, los deslaves, todo esto se clasifica en esta área, ¿de acuerdo? Muy bien. Los hidrometeorológicos, ¿cuáles son? Agua, lluvia, ¿qué más? Tormentas, huracanes, ciclones, inundaciones, ¿ok? Bien. Los socioorganizativos, le fallo, eso sí no se lo manejo. Los maestros, caray. Las manifestaciones, dejémoslo ahí, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Por qué las manifestaciones se convierten en un fenómeno generado por el hombre? ¿Qué genera una manifestación? Sí, caos, ¿qué más? Desorden, no nos permite circular. ¿Hay basura? ¿Puede haber vandalismo? ¿Puede haber lesionados? ¿Puede haber muertos? ¿Contaminación? ¿Sí? Ok. Como es muy complejo, ya el CENAPRED lo clasifica como un fenómeno de origen socioorganizativo o generado por el hombre, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra clasificación que hace. Los químico-tecnológicos son todos aquellos que, como los incendios, sí, también los derrames en el mar, y los sanitarios, pues como los problemas que hemos tenido con la influenza, ¿verdad? Que también es un fenómeno que se genera para nosotros. Por favor, la siguiente. Bien, aquí es lo que comentábamos ya, la que sigue, por favor. Gracias. El Centro Nacional de Desastres, para la Prevención de Desastres, la anterior, por favor, dice que el sismo o terremoto o temblor son las vibraciones de la Tierra ocasionadas por la propagación de ondas en el interior o la superficie de esta, de varios tipos de ondas eléctricas. Lo que comentaba hace un rato el arquitecto, perdón, elásticas, lo que comentaba hace un rato el arquitecto, ¿verdad? Y estas se miden en 2 escalas. ¿Me pasas la siguiente? Gracias. Es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra, propagación de energía en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno. Puntualmente ya nos lo explicaron más a detalle anteriormente, ¿verdad? Por favor. Bien. Al propagarse las ondas sísmicas provocan el movimiento del suelo por donde pasan. Para registrar estos movimientos se utilizan equipos denominados sismógrafos o acelerógrafos. La que sigue, por favor. La escala de Richter era la que explicaban hace un momento, ¿verdad? Que es la que nos da números del 1 al 10 y miden la intensidad del sismo, la energía, perdón. Y la siguiente, que es la de Mercalli, es la que nos indica los desastres que se generan a través de estas, ¿de acuerdo? Que van del 1 al 12. Hasta ahorita, pues solamente hemos llegado, me parece que hasta las 7, ¿de acuerdo? Esa es la otra escala, la de Mercalli, la que nos ayuda. Gracias, Esther. Los gaps sísmicos o la brecha sísmica es un segmento de límite entre placas en el cual no ha ocurrido un sismo fuerte desde hace un tiempo.
lo que ocasiona que se acumule energía elástica suficiente para producir otro gran sismo. Los sismos se replican aproximadamente cada 25 a 30 años. Por eso es que hoy en día la Protección Civil nos dice, bueno, pues tienes que estar preparado. La Protección Civil nos dice que todas las empresas que están establecidas dentro del territorio nacional deben de contar con un programa interno de protección civil. ¿Sí sabían esto? Dentro de este programa interno deben de conformarse brigadas. ¿Qué brigadas son las que se tienen que conformar? Evacuación, primeros auxilios, ¿es evacuación? ¿Cuál? De rezos. Ok. Combate de incendios, ¿sí? Y de comunicaciones. Búsqueda y rescate, evacuación, búsqueda y rescate, ¿de acuerdo? Muy bien. Estas brigadas, ¿cuál debe de ser su función? Pues la de apoyar en caso de que se presente un siniestro de cualquier tipo, no nada más un sismo. Para que esto funcione, entonces necesitamos recibir capacitación en estas áreas. Ahora bien, ¿qué me enseña la protección civil? ¿Cuál es la finalidad de la protección civil? La prevención, básicamente. ¿Cómo prevenir? ¿De acuerdo? Entonces, ¿ustedes llevan a cabo la prevención? Cuando se van a un cine, cuando van a ver una película, ¿dónde se ve mejor la película? Hasta atrás y en medio, ¿va? ¿Quiénes son los últimos en salir? Los de hasta atrás y los del medio, ¿va? Claro, desde aquí no se puede ver bien el cine, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer en materia de prevención cuando hacemos eso? ¿Quién de ustedes cuando va al cine a la chica le pregunta, dígame dónde están las puertas de emergencia y me da los asientos más cercanos a esa? Claro, pero bueno, podríamos acomodarnos de forma más cercana a las puertas de emergencia, ¿va? ¿Qué nos va a dejar esto como resultado? En un determinado momento, nosotros podemos salir y tener más ventajas sobre este hecho, ¿de acuerdo? Bien. ¿Quién de ustedes cuando va al centro comercial, lo primero que hace es ver dónde están sus puntos de reunión? ¿Dónde están los sistemas contra incendio? ¿Dónde están las salidas de emergencia? ¿Dónde están nuestros puntos de reunión? No va. ¿Y a qué se debe eso? Cultura. Nos falta cultura en esta materia, ¿va? En la materia de protección civil. Bien. Entonces, como podrán darse cuenta, tenemos que trabajar bastante fuerte en esta parte, en la parte de la protección civil. La finalidad es salvaguardar vidas. ¿Qué vida es la que vamos a salvar? La mía. Y si en el camino puedo ayudar a alguien, pues lo ayudo a él, ¿verdad? Pero mi vida es la más importante, ¿de acuerdo? Si voy a un curso de protección civil o esta plática, ¿a quién se la tengo que transmitir? ¿A la familia? ¿A mis amigos? ¿A mis vecinos? ¿Sí? Sí, porque si no, entonces la cultura no va a avanzar, ¿de acuerdo? Nos vamos a quedando en el mismo punto y van a pasar otros 28 años y no vamos a generar una cultura en esta materia, ¿de acuerdo? Entonces difundamos esta parte de esta materia en lo que es la materia de protección civil. Como podrán ver, ahí hay unas fotos que ya quedaron opacadas con las anteriores, pero refuerzan un poquito más esta parte sobre lo que pasó en el 85, ¿de acuerdo? Ahora bien, voy otra vez a preguntar, si hay un sismo, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a las zonas de menor riesgo y esperar a que pase el sismo para empezar nuestra evacuación. ¿Será lo mismo una evacuación por incendio? ¿Ok? ¿Quién me dice qué hacemos en un incendio? Gracias. Si, por ejemplo, no sé, el incendio nos toca afuera,
sería el hecho de quedarse dentro del lugar donde estás y evitar que el humo, por ejemplo, entre a donde estás. Claro, para evitar que, no sé, es un humo que te puede intoxicar, bueno, y aparte te puede asfixiar. Entonces, depende de la situación donde te toque. No sé, si se empieza a incendiar esa parte de allá, obviamente no te vas a ir hacia allá, vas a tratar de salir. Entonces, Claro. todo depende de donde te toque. Muy bien, gracias. El procedimiento entonces es dar la voz de alerta, ¿de acuerdo? ¿La voz de alerta cuál será? Ok, tenemos que manejar códigos de emergencia, chicos. Los códigos de emergencias son código rojo, incendio; código verde, evacuación; código naranja, puede ser amenaza de bomba; código café, sismo, etcétera, etcétera. Un lesionado, código blanco. ¿Ok? ¿Cuál sería la finalidad de manejar códigos? No generar pánico, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y que el personal capacitado sepa qué problema está teniendo ahí, qué se está generando, ¿de acuerdo? Entonces, no es lo mismo, ¿verdad?, que alguien diga, oye, hay un incendio ahí, aquí atrás, vámonos porque se está quemando la parte de aquí atrás. A que digamos, tengo un código rojo en backstage, ¿no? ¿Sí? Sí, porque si yo digo, se está quemando en ese momento, ¿qué va a pasar? Pues todo el mundo se va a querer ir, ¿no? La palabra fuego nos hace reaccionar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la finalidad de manejar los códigos y de estar pues capacitado en ese sentido, ¿de acuerdo? Bien, muy bien. Para un sismo, entonces, el procedimiento sería la voz de alerta, que sería entonces un código, café, y posteriormente replegarnos a la zona de menor riesgo y esperar a que pase el sismo. Dentro de la brigada de evacuación tenemos 3 funciones: el guía, los flancos y las retaguardias. ¿De acuerdo? ¿Cuál será la función del guía? Sí, guiarlos ¿hacia dónde? Hacia el punto de reunión. ¿Cuál será la función de los flancos? Que no se desbalague nadie, ¿verdad? Exactamente, que no se nos vayan hacia allá, sino hacia donde queremos llevarlos. ¿Y la función del retaguardia? Verificar que nadie se quede, ¿no? Que se sacrifique. Muy bien. Ok, vamos a ver. ¿Qué sucede si ahorita en este momento hay un sismo? Sí. Híjole, y luego cuando doy cursos, después de que doy el curso tiembla. Ojalá y no sea la… Muy bien. Les voy a pedir de favor si me ayudan a 8 personas. ¿Quién me ayuda? Vénganse para acá, chicos. Bien, yo les voy a pedir favor que ustedes 8 se asignen esas funciones: guías, flancos y retaguardia. ¿Ok? Las retaguardias acá de este lado, los flancos. ¿Ok? ¿Y las guías? Ok, perfecto, muy bien. Me falta uno, ¿no? Sí. ¿Alguien más que me ayude? Venga. Muy bien. Esta va a ser nuestra brigada de evacuación. Ellos van a ser los encargados de comunicarnos a nosotros que nosotros tenemos que abandonar este inmueble. ¿De acuerdo? ¿Sale, chicos? Bien, entonces, ustedes tendrán que lograr que los que estamos aquí vayamos a un punto de reunión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa va a ser su misión ahorita. ¿Hecho? Bien, entonces, ¿ya se organizaron? Vamos a trabajar el punto de reunión aquí nada más, aquí bajando las escaleras del teatro, ahí, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué hacemos en cuanto evacuamos? Decimos vamos al punto de reunión. En el punto de reunión, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Formarnos, organizarnos y contarnos para saber si estamos completos, ¿va? Eso es algo que tendrán que hacer.
Posteriormente tendremos que verificar que no exista lesionados y que no se haya quedado nadie dentro del inmueble. ¿De acuerdo? Bien. Listo, chicos. Entonces, les voy a pedir, ¿ya se ubicaron? Regrésense a sus lugares. Ahora es Vido. Ok. Muy bien. Listo. Les voy a pedir entonces al resto del público que nos apoyen con el ejercicio. Vamos a ver si la brigada de evacuación que tenemos sí cumple su objetivo. ¿De acuerdo? Bien. Cuando llegue el código, la brigada hace su función. ¿De acuerdo? ¿Dónde se van a ubicar? Ustedes, cuando yo les diga, de acuerdo a su función, ustedes adoptan su posición y empezamos a mover a la gente. Hay que avisarles qué es lo que tienen que hacer, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bien. ¿Listos? Código de ver. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Bien. Ahora estate pendiente aquí. Ya va para allá. Para allá. Se achicó. Ya no va a servir ese micrófono. Las rodillas.
gente. La gente, la gente. Bueno, vamos a dar un reporte de lo que ha pasado. Salimos 81 personas, 2 estaban lesionadas, salimos a causa de un sismo de 5 grados, un código café, para fines prácticos. Se reorganizaron para allá, yo Muy creo. bien. Sí, habían 2 que fueron a urgencias, allí a la enfermería. Muy bien, gracias chicos, regresen a su lugar. Gracias, gracias. Muy bien hecho. Un aplauso para los chicos, lo hicieron bastante bien. Y pues muchas gracias a ustedes por apoyarnos en este pequeño ejercicio y sin querer ya los hice evacuar, ¿va? Ya los hice evacuar esta habitación y es difícil. Se quedaron millones. Claro, dígame. Hoy en día se supone que la alarma suena un minuto antes, ¿no es cierto? Bueno, así dicen. Si suponemos que la alarma suena un minuto antes, sí nos da tiempo de salirnos e irnos rápidamente, no que nos tenemos que quedar en el lugar seguro desde entonces. Claro. ¿O sí? La alerta sísmica nos da 70 segundos antes de que se presente la onda, ¿de acuerdo? 70 segundos, pero son muy buenos. Yo ahorita conté 30 segundos. Si ustedes se dieron cuenta, en 30 segundos prácticamente ya estábamos allá afuera. Yo estaba en mi casa y no suena nada, no se oye nada. Si no tiene uno el radio prendido, ¿y por qué voy a oír el radio todo el día? No, pero ahora ya tenemos una aplicación que podemos descargar en el smartphone, ¿verdad? Y nos va a avisar en cuanto suene la alarma sísmica, ¿de acuerdo? Solamente que venga de la zona de las costas de Oaxaca. Bueno, enfrente de mi domicilio hay una escuela oficial que se supone tiene una alerta sísmica, pero de repente cuando ha habido temblores y se sienten, no ha sonado y a veces se ha activado al parecer sin razón alguna. Entonces, ese tipo, o sea, aunque yo la oiga, me tengo que salir, aunque no esté pasando nada o como… Ok, gracias. La alerta sísmica anteriormente estaba calculada para que cuando hubiera un sismo de 6 grados se activara. Hoy ya bajaron la intensidad y está calculada para 5 grados. ¿verdad? Pregunta. Los 5 grados se va a activar. Sí. No, es una petición especial a los profesores que están aquí, porque en los sismos pasados, por lo menos los profesores que yo tenía esa hora, no nos dejaban salir. O sea, sé que CU es un lugar seguro, pero tampoco creo que hay que confiarnos. Entonces, para los profesores que estén aquí, que luego dicen que es una pérdida de tiempo salir, pues pedirles eso, que nos dejen salir. Gracias, Nena. Ok, y contestando la pregunta, yo les voy a decir algo, ante la duda, no hay duda, ¿de acuerdo? Hay que evacuar. Si suena, ¿la escuchas? Vamos. Preferible estar allá afuera, oye, no tembló, bueno, ok, está bien, me regreso, sin ningún problema. Ok, ese es porque el sistema o el equipo está mal calibrado.
y ahí lo tendrían que revisar ellos. Hola, quisiera saber dónde Pregunta. se puede reportar alguna anomalía en algún edificio, porque precisamente en la colonia Roma Norte hay un edificio que está inclinado como 8 grados. No es el único. Y veo que no hacen nada al respecto. Ok, esa parte directamente en el área de protección civil de cada delegación, ellos tienen que hacer una inspección técnica de ese edificio y hacer las recomendaciones correspondientes, ¿de acuerdo? Pero en cada delegación hay un área de protección civil a donde puedes hacer ese reporte. Aquí pregunta. Sí. Bueno, suponiendo que ocurre un sismo y suena la alarma sísmica, tenemos 70 segundos para desalojar el edificio. Y estoy en la torre de ingeniería, en el último nivel. ¿Qué hago en ese caso? Sabiendo que ese edificio ya está viejo y da miedo. Ok. No, yo soy de arquitectura, pero suponiendo que va a haber alguien. Pues. Muy bien. Qué bueno que haces la pregunta, digo, aquí viene esa parte del criterio que tenemos que manejar. La parte del centro, ¿qué problema tiene en el subsuelo? ¿Se mueve mucho? Ok, entonces, ¿hay mucho riesgo de que esos edificios sufran un daño? Ok, entonces, específicamente para esa parte de la ciudad, entonces cambiará la mecánica. ¿Sí? Y ahí sí, si tiembla, vámonos. Sí. No es lo mismo que la zona del Pedregal. ¿Por qué? Por el tipo de suelo que tenemos. ¿De acuerdo? Una observación que tengo, bueno, cuando yo iba en primaria prepa, yo pertenecía a las brigadas de la escuela. Algo que a nosotros nos enseñaron era que los flancos se dedicaban a cargar a la gente, bueno, o sea, obviamente eran hombres en general, a la gente que le cuesta mucho trabajo pues subir o bajar escaleras al salir, porque finalmente es gente que te llega a bloquear el flujo. Ahorita somos poquitas personas relativamente, pero cuando está lleno, y, o sea, y a veces no solo es los asientos, están las escaleras también llenas, entonces ahí es, o sea, otro problema. Entonces ya no son los 35 segundos que ahorita nos aventamos, o sea, se avienta mucho más tiempo. Claro, por supuesto. Esa parte entra dentro de las normas que nos dicen que todos los edificios deben de ser evacuados en un periodo de 180 segundos, con la que no estoy de acuerdo. Porque imagínense si yo les digo a ustedes, chicos, nosotros somos la brigada de evacuación y tenemos que evacuar la torre de Pemex. ¿Lo haremos en 180 segundos? No. A eso iba mi pregunta. Si vives en un edificio, no sé, arriba de 5 niveles, yo siempre he tenido la creencia infundamentada de que es más segura correr hacia arriba. Bueno, es que en mi cabeza me imagino, si se derrumba algo, prefiero que me encuentren estando arriba que a que si me agarra abajo. O sea, bueno, supongamos que hay 2, 3 edificios, si colapsan, creo que se corre, bueno, pienso yo, menos peligro, o sea, subir un nivel que a bajar 4. Estoy mal, sería un buen momento para que me diga. Claro. Estos cursos o estas pláticas me gustan porque nos damos cuenta que hemos vivido engañados toda nuestra vida, ¿no? Entonces, ok. Voy a hacer otra pregunta para tratar de contestar la tuya. Si es un incendio, ¿subo o bajo? Ok. Si el incendio se encuentra en la parte de abajo, tendrías que subir, ¿no? Y encontrar como el lugar donde haya más aire. Y si es en la parte de arriba, pues bajar, ¿no? De acuerdo. Sí. Ok, gracias, nena. Lo que sucede es, sí cuenta mucho la ubicación en la que me encuentro, pero en cuanto haya un incendio, si puedo y tengo la oportunidad de hacerlo, desciendo para salir del edificio. No es subir. El fuego va para arriba, ¿de acuerdo? Al menos que todas mis salidas o mis rutas de evacuación estén obstruidas o ya no pueda, ya haya fuego, pues entonces sí, mi única opción es subir, ¿de acuerdo? Sí, no hay de otra. No es una regla. Esta parte de la protección civil no es cuadrada, de decir, esto es lo que se hace y punto. No, todo dependerá de las condiciones en las que nos encontremos. Y entonces, ¿qué sucede? Ya lo decíamos a un principio.
un sismo, mantengo, me voy a la zona de seguridad, me espero y solamente que yo empiece a notar que el edificio empieza a sufrir un daño, entonces en ese momento hago una evacuación forzada. ¿De acuerdo? O sea, me aviento por la ventana. No. Vamos a ver, ¿cómo tengo que evacuar o hacer una salida forzada? Todos arriba. Nada más levántense ahí en su lugar. Sí, dejen sus cositas ahí a un lado, bueno, sus mochilas y eso. Y nuestras manos vamos a entrelazarlas y las vamos a poner atrás de nuestra nuca. Eso es, vamos a cerrar los codos al frente. Okay. No tanto, tienes mucha elasticidad de eso. Okay. Y voy a inclinarme solamente un poco, ¿de acuerdo? Eso es. En esa forma voy a empezar a hacer mi evacuación por mi ruta hasta la salida. ¿Qué estoy haciendo? Con las manos en mi nuca estoy protegiendo precisamente la nuca. La parte más frágil de mi cuerpo es la de enfrente. Al inclinarme la estoy protegiendo y con mis codos lo que estoy haciendo es proteger mi cara. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por aquellos objetos que pudieran caerse o caer. ¿De acuerdo? Gracias, chicos. Tomen asiento. ¿Ok? Sí. Bueno, respecto a lo que usted había comentado del hecho de que no es cuadrado, considero que por el simple hecho de que somos personas y tal vez, no sé, comentaba la compañera de que la brigada cargaban a las personas imposibilitadas, por ejemplo, para bajar las escaleras. Voy para allá. Yo considero que tampoco, no solamente es físico, hay muchas personas que se ponen muy nerviosas en esas circunstancias, entonces llegan a un momento de pánico y se quedan ahí, entonces supongo que es de acuerdo a la circunstancia, el cómo nosotros, si estamos capacitados para esto, vamos a reaccionar para ayudar a las demás personas. Claro. ¿Cómo controlamos una crisis nerviosa? Ahorita vemos eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿No ibas a preguntar algo? Pues yo iba a preguntar, si estás en una torre en el piso 17, ¿qué haces? O sea… ¿Cuál es la zona más resistente de un edificio? Y aparte… Los elevadores. ¿El cubo del elevador? ¿Va? Lo busco y ahí me ubico. Acuérdense que las zonas más vulnerables pues son las escaleras, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y evacúas por dónde? Si hay daño estructural y ves que no se puede evacuar por las escaleras. Pues ya no tenemos otra opción, ¿verdad? Más que esperar a ser rescatados, ¿no? Ahí sí ya no podemos hacer nada más. ¿Por qué no utilizo los elevadores? Porque se corta la electricidad, nos podemos quedar atorados y en caso de un incendio, pues es un cubo, una respiración natural del edificio y entonces todos los vapores o el calor va a ascender por ahí y pueden llegar a haber temperaturas de hasta 700 grados allá adentro y pues nos rostizamos solo un poco, ¿no? Entonces, Hola, por yo eso no. Sí. tengo una duda. Alguna vez leí un artículo sobre, justo después del terremoto en Haití, sobre un estudio que hacían de cómo caían las losas, ¿no? O cómo se derrumbaban las casas y encontraron que se hacía siempre un triángulo, o sea, le llaman como el triángulo de la vida o algo así. Entonces, si tú te colocabas entre ciertos muebles o si no tenías muy cerca como una columna o una trave donde resguardarte, en vez de colocarte bajo de la mesa o bajo de un mueble, era como entre muebles y ahí si se caía la losa o cualquier cosa, se formaba un triángulo y tal vez podía salvar tu vida. No sé qué tan cierto Claro. puede ser eso. Ha circulado por internet últimamente o hace unos par de días un correo que dice que ya viene un sismo y que no sé qué y que creo que es hasta la fecha dan, ¿no? ¿Perdón? Es algo así, ¿no? Entonces, todavía sí tenemos mucha ciencia, hemos avanzado mucho, pero todavía no podemos predecirlos con tal exactitud, ¿no? Entonces, yo les pediría que en ese sentido y para contestar la pregunta de la compañera, si ustedes pueden, tienen oportunidad de ingresar a la página del Senapred, allá hay mucha información en este sentido que es la que aplica. Esa parte del triángulo de fuego no está todavía dentro de la página como una opción. ¿Por qué? Porque dice que tengo que colocarme al lado de un objeto en posición fetal para que cuando caiga algún objeto, ese objeto que es más alto que yo, haga un triángulo. Yo les diría a ustedes ahorita, ¿aquí hay forma de que ustedes hagan el triángulo de la vida? Y
¿soportaría el peso de una losa? Exacto, entonces, como no es una constante y como tiene que variar debido a mi complexión física, no es lo mismo el triángulo que va a necesitar la arquitecta al triángulo que va a necesitar una persona que mide 2'10" y pesa 120 kilos, pues no, es un poco difícil esa parte. Por eso dentro de los procedimientos no se da como una opción. ¿De acuerdo? Bien, sí. Yo me llamo Alberto y bueno, yo vivo en el centro histórico y lo que me he dado cuenta de cuando evacuamos el edificio es de que todos se quedan en medio de la calle, pero según yo eso está mal porque mi edificio es de 5 pisos y el de enfrente también, y los dos están igual. En la esquina tenemos un edificio de 7 pisos y este ya está, vacío. ¿Dañado? O sea, ya no Ya, se puede okay, vivir. ya está desalojado. Ajá, y entonces no tenemos como hacia dónde ir y en parte ¿Para de dónde que hacerse? los carros pasan ahí como Claro. si nada. ¿Cuáles son las características del punto de reunión? El punto de reunión, sus características es de fácil acceso, conocido por todos, identificado y lejos de objetos que puedan caerse. En esta ciudad es difícil encontrar un punto de reunión con esas características. Anteriormente se llamaban zonas de seguridad, pero dado a que no cumplimos con esto, se llaman zonas de menor riesgo actualmente. ¿De acuerdo? Porque siempre va a haber una u otra que le va a afectar, pero ya es menos. En un sismo acuérdense de 3 puntos, chicos, no importa dónde estén. Aléjense de todo aquello que pueda caerse, romperse o deslizarse. ¿De acuerdo? Para que sean menos afectados. ¿Ok? Bien. Y pues para darle seguimiento, esa parte de la evacuación es bien importante. No importa qué estés haciendo, tenemos que evacuar. Cuando te dicen, señor, tiene que evacuar en este momento, vámonos. ¿De acuerdo? Y para que quede bien clara esa parte, les voy a pasar un pequeño video que no dura más de 30 segundos para que quede bien clara esa parte. ¿De acuerdo? Venga. Yo, funky mama, you're looking at me. Do I match your pants and feet? Funky mama, the beat of my heat. My fire, and I'll pump the beat. You cook and I fry. Watch my body, don't be shy. Papá. Bien, moraleja, duerman con pijama, chicos. Ok, para cerrar mi participación y agradecerles el hecho que me hayan invitado a participar con ustedes, voy a hacer un último comentario. No te bajes de tu coche, ahoríllate y no te bajes de tu coche. Aunque vayas en el segundo piso. Es que hay lugares de avenidas que van muy rápido y pues es difícil. Híjole, si vas en el segundo piso, reza. Pues es que, ¿qué hacemos? No podemos descender, ¿no? ¿Mandé? Sí, si no disminuimos la marcha, en el vehículo se aumenta la fuerza por los amortiguadores del vehículo. Entonces, no vas a poder maniobrar correctamente esa unidad. Entonces, desciendes tu velocidad, no es amárrate, ¿verdad? Luego, porque si no, el de atrás se va a impactar contigo. Desciende tu velocidad, intenta orillarte y no te bajes de tu vehículo, ¿no? Sí. En la del segundo piso. Muy bien. Bien, chicos, me falta nada más el último video y ya nos vamos. Ya sé que ellos tienen que ir a clases, tienen que ir a comer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Será importante tener un extintor en nuestras casas? ¿Quién sabe? Ok. ¿A qué velocidad crece el fuego? Ahora díganme, imaginen o visualicen una habitación, una sala de un departamento que mida 5 metros de largo por 4 metros de ancho, más o menos, donde tengan pues, alfombra, la sala, el
pino de Navidad, ya que viene la Navidad ahorita, las cortinas, los cuadros, los peluches, etcétera, etcétera. ¿En qué tiempo creen que se queme esa habitación? 32 segundos. ¿Quién más? ¿Un qué? Ajá, sí, no importa, ¿cuánto? 5 minutos, 30 segundos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿1 minuto? Ok, les voy a pasar un video para que ustedes vean la velocidad con la que se puede quemar una habitación. En la parte del centro van a ver un contador en segundos que nos va a decir el tiempo que tarda esa habitación en quemarse. ¿Sale? Bien, gracias. ¿Cuánto fue? El fuego crece a razón de 8 veces su tamaño en un segundo, esa es su velocidad de crecimiento. ¿Sería importante tener un extintor en nuestra casa? Sí. Puede ser de polvo, puede ser de CO2, depende, pero sí es importante tener un extintor en su casa. Claro, porque alguien me dijo algún día, pues yo tengo el de mi coche, sí, pero en lo que sales por él, la ley de Murphy, ese día, o no encuentras las llaves, no puedes abrir la puerta, no te acuerdas dónde está el coche, etcétera, etcétera. Entonces, cuando regresas, pues, gracias por participar, ¿de acuerdo? Bien, muy bien, chicos, y yo no quiero generar pánico en ustedes, no es la idea, sino la de que entremos en una campaña de concientización, que se den cuenta que tenemos que pensar en seguridad, en la seguridad de ustedes, ¿de acuerdo? Y más porque, bueno, pues vivimos en un planeta donde no podemos predecir los desastres naturales, pero tenemos que estar preparados para saber qué hacer en caso de que se presente alguno, ¿de acuerdo? Entonces espero que yo con estos pequeños videos, esta pequeña charla y estas pequeñas experiencias, pues logre sembrar en ustedes un poquito de conciencia en desde esta perspectiva de la protección civil. Muchas gracias por su atención, gracias por estar aquí y aguantarme estos minutos, que tengan buena tarde, gracias. Pues finalmente fue una tarde de testimonios esto, y sobre todo una tarde de conciencia, ¿no? Les agradecemos a, ¿cuántos? ¿82 somos? 81. A los 81, al que está en la enfermería y al otro código blanco que se desaparecieron, les agradezco, pero particularmente le queremos agradecer a usted, porque me parece que a veces los arquitectos necesitamos que nos vengan a hablar unos no arquitectos, porque entonces complementamos parte de la visión de la que tenemos de lo que en realidad puede representar, en este caso, un riesgo, no solo un sismo, gracias a toda la información que nos dio. Y también agradecemos a Gaby Wiener y desde luego a Carlos Contreras. Gracias.